¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana festiva, en vísperas de que den comienzo las 69 fiestas de la Vendimia. Les vamos a hablar del equipo de investigación de las cuevas de Valdepeñas, perteneciente a la Asociación Cultural para la Investigación Histórica Orisos. Se ha llevado a cabo un trabajo de restauración en una preciosa cueva que tenemos en Valdepeñas y que está en el subsuelo del Museo del Vino de Valdepeñas, y en compañía de tres técnicos de este equipo de investigación muy vinculado a la universidad, a la UNED, vamos a hacer una visita guiada donde nos comentan las características de la cueva y los detalles de la restauración. En Página Cultural nos hemos desplazado a la apertura de la exposición que lleva a cabo el pintor Miguel Carmona. Saben que es restaurador de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas y nos ofrece una exposición que merece la pena ser visitada, con el título El interior de un árbol en interior. Y hemos hecho tertulia taurina a propósito del festejo, de la corrida que tuvo lugar adelantada a las fiestas de la Vendimia el pasado sábado en el Coso Municipal. Hemos entrevistado nuestros servicios informativos a quien estuvo presidiendo la corrida y también al presidente de la Peña Taurina El Burladero. No se lo pierdan. El subsuelo de Valdepeñas está muy horadado. La Asociación Orisos, que cuenta con un equipo de investigación de las cuevas de Valdepeñas, ha documentado ya y catalogado más de 500. Esta, en la que nos encontramos, es la cueva bodega del Museo del Vino, que ha sido objeto reciente de trabajos de restauración. El Museo del Vino y su cueva, por supuesto, forman parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real y está gestionada por una fundación mixta en la que participa también el Ayuntamiento de Valdepeñas. Bien, esta cueva, que tiene un aspecto bueno, pues visiblemente restaurado y con un mantenimiento bastante considerable, de las que habéis estudiado hasta la fecha, en comparación con ellas, ¿qué elementos tienen en similitud con las demás y qué la distingue? Bueno, pues esta cueva de principios de siglo XX, concretamente de 1901, la antigua bodega de Leocadio Morales, bueno, sí que es cierto que presenta una profundidad similar al resto de las cuevas documentadas en Valdepeñas, pero presenta una peculiaridad, ¿vale? Al contrario que la mayoría de cuevas de Valdepeñas, excavadas en la tierra, en diagonal, esta se excava abriendo el hueco, ¿vale? Y construyendo posteriormente una bóveda para cubrirla. De hecho, en Valdepeñas, el equipo de investigación de las cuevas de Valdepeñas ha documentado solamente 3 cuevas construidas de esta manera. Una duda. ¿Fue en el momento de abrir el hueco a cielo abierto cuando se introdujeron las tinajas o estas entraron después? Bueno, pudo ser así, ¿vale? Sí que es cierto que en la mayoría de cuevas las tinajas se introducen a través de las escaleras. Es uno de los motivos por los cuales la mayoría de cuevas con tinajas presentan unas escaleras tan amplias. En este caso pudo haber sido así, pero también se pudieron haber introducido por las escaleras. De hecho, se puede dar el caso de que tinajas se rompen, hay que cambiarlas y se pudieron bajar posteriormente también a través de las escaleras, de la escalera de entrada a la cueva. Tonka, esta cueva del Museo del Vino de Valdepeñas, ¿en qué fechas la datáis? Y si coinciden en ese periodo muchas otras cuevas del subsuelo de Valdepeñas.
Pues vamos a ver, en la fecha oficial, en cuanto a superficie se refiere a toda la extensión que vemos así al exterior, digamos que estaría fichada en 1901. Sin embargo, hay que recalcar que en cuanto a cueva, aquí está esta impresionante cueva que tenemos aquí, esa nave de algo más de 40 de largo y 6 de ancho, pues podría tener sus antecedentes ya a finales del 19. De hecho, así lo comentan pues Diego Peris o otros intelectuales locales de la propia Valdepeñas, como Luis Martínez o Joaquín Brotons también comenta algo sobre ello, ¿no? Pero bueno, oficialmente tendríamos que datarla en 1901, aunque bueno, retrotrayéndonos un poco a finales del 19 más bien. Y bueno, pues es que es una cueva muy singular, tiene algo más de 8 metros de profundidad. Se accede por unas escaleras, como hemos comentado antes, bastante amplias, y la verdad que tiene unas peculiaridades artísticas que podemos apreciar a simple vista, lo que es la bóveda, una vez bajando por las escaleras, y ese arco peculiar que da entrada a la propia nave de tinajas, que por cierto, 41 tinajas que tenemos aquí, espléndidas. ¿Cómo lo valorarías, cómo valorarías esta cueva en tanto en cuanto patrimonio para su uso o explotación turística? Pues lo valoraría de una forma muy especial y muy destacada, y a mí la verdad que si no conocemos nuestro patrimonio no podríamos apreciarlo y hablar de ello, porque es hablar en vano, son palabras vanas, tienes que sentirlo. Si no lo conoces no puedes apreciarlo y no puedes protegerlo. Y el caso es que a través de nuestros ojos, no solamente nuestro equipo, sino que la gente de Valdepeñas y fuera de ellas, pues de verdad, encarecidamente, venir, visitar este sitio, porque es cultura, es patrimonio, es legado y hay que protegerlo. En muchas otras cuevas bodega, porque es una cueva bodega de Valdepeñas, se aprecia que tanto las paredes, el suelo a lo mejor está en un estado, digamos, más rústico, con arena, con grava, y las paredes y el techo suelen mostrar la piedra viva. Aquí, bueno, se da como una construcción acabada. ¿Esto es, de vuestro punto de vista, correcto o tiene algún matiz en relación con la comparación que te acabo de hacer? A ver, en la mayoría de las cuevas, por ejemplo, en las que hemos podido constatar físicamente, suelen ser, como bien has comentado, excavadas en la roca, pero quiero decirte que no se encalan, por ejemplo. Como mucho, lo que es la entrada, o sea, las paredes, los paramentos murales. ¿Y por qué? Pues como una medida de higiene, de impermeabilización, porque la cal, hay que saberlo, protege contra las bacterias y tal, pero también impermeabiliza sobre todo lo que es la humedad. Lo que no queremos es que haya humedad. Es raro tener lo que es ya dentro, en la propia nave, tanto paramentos como bóveda encaladas. Posiblemente se haya hecho a posteriori, no sabría comentarte por qué, pero no, es singular, eso desde luego. Domingo, se han desarrollado recientemente trabajos de recuperación, de restauración de parte de la cueva. Se han tocado humedades, se han aplicado productos y se ha descubierto la parte de bóveda de bajada, el arco, los ladrillos macizos. Háblanos un poco de este proyecto y de estas actuaciones. Bien, vale. Dentro de lo que es el mantenimiento de la propia cueva, del propio museo, pues hay que hacer intervenciones, sobre todo de cara a evitar pues lo que sucede aquí en la cueva, que con las humedades, que tienen una influencia muy negativa en muros y en otras estructuras, como veremos ahora posteriormente. En este caso, lo que ha hecho la Fundación, en este caso la Fundación depende de la Diputación Provincial, es intervenir precisamente en estas humedades a través
través de limpiar los muros utilizando luego posteriormente un mortero y aplicando luego pintura hidrófuga. De tal manera que lo que vemos ahora es esa intervención, porque lógicamente las humedades aquí suelen ser muy agresivas. Cuando se ha hecho esta intervención, lo que se ha hecho también al mismo tiempo es descarnar, como vemos aquí en la entrada, en la bajada a la cueva, descarnar de la cal que tenía la bóveda, y se ha quedado al descubierto lo que es el ladrillo macizo con el que se hizo la bóveda. Y al mismo tiempo también se ha descubierto este arco de entrada a lo que es la galería de la cueva, también hecho de ladrillo macizo. Por tanto, lo que se ha hecho es intentar recuperar parte de su estado inicial, de su estado natural en el que se fue conformando esta cueva. La Asociación Cultural Orisos, que os dedicáis a la divulgación histórica científica, ¿habéis llevado a cabo tareas de asesoramiento? ¿Habéis intervenido de alguna manera o habéis sido solamente testigos? En este caso hemos sido testigos, entre otras cosas, porque estamos hablando de un museo y de un elemento patrimonial. Y, lógicamente, aparte de que las cuevas, todas las cuevas de Valdepeñas están incluidas en el PON, en el Plan de Ordenación Municipal, y están protegidas, en cierto modo, en este caso concreto, antes de hacer esta intervención, lógicamente los servicios técnicos del Ayuntamiento, en este caso el arqueólogo municipal, tuvo que hacer un informe previo, enviarlo a Patrimonio, a la Junta de Comunidades, y Patrimonio ya autoriza esa intervención, una vez que ya se ha especificado lo que se va a hacer y el tratamiento que se va a llevar a cabo. De hecho, mientras que no se tiene todo eso, no se puede proceder a realizar todo esto, porque al fin y al cabo estamos trabajando con elementos patrimoniales que están reconocidos plenamente. ¿Qué otras actuaciones sería recomendable acometer a medio y largo plazo en esta cueva? Pues una de ellas, y según nos comentaba el actual director, sería intentar luego incidir sobre la propia bóveda de la cueva, que nos consta, y ahora lo veremos, que también está realizada de ladrillo macizo, y dejarla un poco al descubierto para que se vea ese ladrillo. Como hemos comprobado, la cueva lo que presenta ahora es pues un aspecto como estaría en su momento de producción, encalado y demás, pero la bóveda, si sabemos, nos consta que es del ladrillo macizo. Entonces se podría incidir sobre eso para dejarla a la vista. De hecho, como comentaba Ana María, sabemos que hay otras cuevas en Valdepeñas, como por ejemplo la cueva de la bodega Bilbaínas, que presenta toda esa bóveda de ladrillo visto, de ladrillo que de alguna forma le da otra singularidad y otra peculiaridad, ¿vale? Te pido un breve balance hasta la fecha del trabajo que hasta ahora habéis desarrollado el equipo de investigación de las cuevas de Valdepeñas. Pues el balance, lo que es hasta el momento, teniendo en cuenta que nos han pillado, desgraciadamente, los 2 años de pandemia y que hemos tenido que paralizar muchos de los aspectos que tratábamos, es muy positivo, dado que ya hemos hecho un trabajo de campo, pateando, entre comillas, todo el casco urbano, y a través de ese trabajo de campo hemos inventariado pues casi 500 cuevas, solamente con los respiraderos que tenemos al exterior de las casas y de las antiguas bodegas. Eso implica que, si tenemos en cuenta todas, que son muchísimas las que se han destruido, pues prácticamente desde los años 60 del siglo pasado hasta ahora, más las que no tienen respiraderos al exterior, sino que lo tienen al interior, en los patios, pues se nos va a acrecentar y se nos va a ir a unas cifras bastante considerables. Es decir, tenemos un patrimonio subterráneo tremendo aquí en Valdepeñas y afortunadamente, entre las intervenciones municipales, como puedan ser el caso de estas cuevas, y las que los vecinos van conservando, creo que estamos ayudando muchísimo a crear una mentalidad que redunda en beneficio de lo que es la localidad y que es un recurso turístico más, que tenemos aquí un recurso patrimonial que hay que valorar. ¿Sería correcto decir que la inmensa mayoría de las cuevas que se conservan son cuevas bodega? A ver, si entendemos como cueva bodega, que encima de la cueva habitualmente está situada la bodega de donde se traspasaba el vino una vez que se hacía todo el proceso, pues podemos hablar de cueva bodega. La cueva, al fin y al cabo, no deja de ser un almacén. Por eso esa singularidad y por eso ese aspecto de algo que está oculto como un almacén, como cuando tenemos nuestra despensa en nuestra casa. Tampoco es que nos preocupemos mucho de que esté muy a la vista todo, ¿no? De ahí esa singularidad. Pero también implica que ese proceso ha permitido que se mantengan y que de alguna manera pues no hayan sido arrasadas continuamente, como vemos en algunos casos, y que de todas formas hoy en día se empiece a valorar eso.
¿Alguna cuestión final? Pues también incidir un poco en otro estudio que estamos haciendo muy peculiar, que es el estudio de las tinajas. Es decir, no es solamente la cueva como tal, es el continente y el contenido, las tinajas que contenían y que contienen todavía en algunas cuevas, afortunadamente, el vino Valdepeñas, ¿no? Entonces, estamos haciendo un estudio de esas tinajas, de esos recipientes, esos enormes recipientes cerámicos, y estamos constatando cronologías, procedencias, que es muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver, ahora veremos alguna marca de alfarero, podemos ver marcas de alfarero de Villarrobledo, y los tenemos más o menos localizados, y creo que dentro de un tiempo, aunque nos va a llevar un tiempo, vamos a tener resultados muy curiosos en todo eso, porque vamos a ver precisamente de dónde procedían, el porqué de llegar a estas tinajas y todo ese proceso, que es muy interesante. ¿Este modelo de tinajas es prototípico o tiene alguna singularidad? No tiene ninguna singularidad, en el sentido de que este tipo de tinajas, lo mismo que se traían aquí a Valdepeñas, se podían llevar a cualquier otro sitio a finales del XIX y principios del siglo XX. De hecho, el ferrocarril funcionó con todo eso, y ya podemos hablar de esas cuevas que se empiezan también a realizar, sobre todo en la zona de Tomelloso y en otros lugares. Entonces, es un modelo estándar, ya depende también de la medida. De hecho, en Villarrobledo tienen catalogada la mayor tinaja, que es de 700 arrobas, ¿no? Aquí vamos a encontrarlas de 500, 350 y tal, pero la peculiaridad es luego cómo esos maestros alfareros dejan su impronta en la propia tinaja para reivindicar digamos, su autoría, ¿no? Porque tienen unos sellos, que es bastante curioso a la hora de verlos, ¿no? y de interpretarlos. buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la inauguración de una nueva exposición aquí en el Museo Municipal. La verdad es que intentamos que todas las exposiciones que traemos aquí a esta sala pues sean especiales, pero quizá la de esta tarde lo es mucho más por la cercanía que tiene la Concejalía de Cultura con el artista, con Miguel Carmona, nuestro restaurador municipal. El interior de un árbol en el que habito es la exposición que vamos a poder visitar desde hoy mismo hasta el próximo 25 de septiembre. Se podrá visitar durante estos días de fiesta en el que esperamos que nos visiten muchísimas personas de fuera, y además pues va a tener también, por qué no decirlo, la fortuna de estar a la vez que la Exposición Internacional de Artes Plásticas, que se inaugurará el próximo 4 de septiembre en el Centro Cultural La Confianza. Nos encontramos en una exposición, seguramente lo va a explicar mucho mejor el artista, una exposición de gran frescura, algo que caracteriza la obra de Miguel, porque él también es una persona
que transmite esa energía, esa positividad, y creo que es algo que también refleja en sus cuadros, donde no solo nos muestra los paisajes, la naturaleza que tanto le interesa al artista, sino que también lo mezcla con el paisaje urbano. Le preguntaba a Miguel el interior de un árbol en el interior. Digo, el título es que ya de por sí parece un trabalenguas, que la verdad que el título es para llamar la atención del espectador y también llamar a la reflexión. Es una invitación a la reflexión, igual que lo es la exposición en sí. El interior de un árbol en el interior, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que puede pensar un árbol en su interior? Pues ahí queda la pregunta. Nosotros nos hemos estado haciendo esa pregunta mientras disfrutábamos de la exposición. Quiero darte la enhorabuena, Miguel, por la exposición. Creo que es una exposición muy buena, que podrá disfrutar muchísima gente en Valdepeñas durante estas próximas semanas. Tuve la oportunidad de ir a visitar a Toledo otra exposición tuya que pilló justo en época de pandemia, Espacios, que transito también en una galería muy acogedora, una exposición muy bonita, pero que debido a la pandemia pues pudimos disfrutar muy poco. Pero aquí te vas a resarcir, porque estoy segura que muchísimas personas van a venir a visitar tu obra, así que enhorabuena, y a todos ustedes darles las gracias por haber acudido esta tarde para arropar al artista, y también pues para que a sus familiares y amigos pues les inviten también a que visiten esta exposición, El interior de un árbol en interior. Muchísimas gracias. Buenas tardes, voy a sacar mi guioncillo. Bueno, qué deciros, estoy de verdad francamente emocionado de estar aquí en mi casa, en el museo, con tanta gente conocida, con tantas caras conocidas, y verdaderamente tengo una cantidad de sentimientos ahí encontrados que, en fin, a ver si los sé controlar, ¿eh? Primeramente, debo de agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas la deferencia que ha tenido pues, para la realización de la exposición. Y digo esto porque le contaba hace poco a Javier Pérez que me sentía artista. Me sentía artista por el trato que tiene este ayuntamiento con los artistas que vienen o hacen exposiciones en Valdepeñas. Te llevan, te traen, te cuelgan, te enfocan. Llevo mucho tiempo dentro de las artes plásticas y creo que, no puedo contar no puedo decir que una o dos. Muy pocas veces en otros sitios me han ayudado tanto como te ayudan aquí. No lo digo por mí, lo digo en general a toda la gente que viene a exponer a Valdepeñas. Verdaderamente te hacen sentir artista. Más agradecimientos. Vanessa, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, tan cálidas, tan acogedoras, me arropas también. Muchísimas gracias a Jesús, porque estando de vacaciones, de verdad, me ha dado un vuelco el corazón cuando lo he visto entrar. Digo, bueno, de verdad, te lo agradezco de ese corazón que me ha dado el vuelco antes. Cómo no me puedo dejar atrás el Departamento de Cultura, con Javier Pérez a la cabeza, Alberto, Esteban, Ángel, Chema y todas aquellas personas que han hecho posible que esto haya ido adelante, de verdad. Muchísimas gracias, de corazón. Hace 26 años hice mi primera exposición en Valdepeñas. Fue en la Casa de Cultura, en el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol. Lo recuerdo perfectamente porque por aquel entonces estaba de alcalde Victoriano, había nacido mi primogénita y, claro, todo eso era un cúmulo de sensaciones maravillosas. Estaba comenzando mi carrera artística y eso jamás se puede olvidar a una persona, ¿no? Han transcurrido 26 años y dentro de esos 26 años la evolución ha sido patente, por supuestísimo, como persona y como artista. Pero creo que lo que más ha influido en mi carrera artística ha sido la Exposición Internacional de Artes Plásticas.
Y digo esto porque siempre ha sido una ventana abierta al arte. En la antigüedad, lo que eran los artistas, nuestro Velázquez se iba a Roma a copiar y a aprender. Yo estaba en Valdepeñas y toda la obra venía a Valdepeñas. Toda la obra venía a Valdepeñas. Todas las tendencias, todas las técnicas, todos los movimientos. Era maravilloso. O sea, todo eso a una persona que tenía por aquel entonces 25, 26, 27 años, se iba acumulando en mi retina. Era maravilloso. Por eso es de agradecer pues que la exposición haya influido tanto en mí. Este año, que se cumple la 83, pues imaginaos, qué maravilla. Creo que, y sin lugar a dudas, he crecido como artista, entre otras cosas, por Valdepeñas y su exposición. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en la exposición? Como estamos en Valdepeñas, tierra de vinos, os ofrezco un maridaje entre lo que es el espacio, la humanidad y la naturaleza. Es algo que tenemos ahora muy presente, lo humano, la parte natural. Siempre he pintado espacios deshumanizados o ciertamente humanizados algunas veces, naturaleza, pero he querido en esta ocasión aunarlo para que vaya todo a una, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A raíz de esto salió el título, ¿no? El interior de un árbol interior. Siempre me ha llamado la atención esos espacios tan limpios de diseño, zen, todo tan blanco, en el que aparece un arbolito en mitad de ese espacio. Y es pues una invitación a la reflexión, que hace ese árbol bueno, pues, sacado de su entorno y llevado a un entorno que no es el suyo, donde una luz cenital le ilumina y me pongo en su lugar. ¿Qué piensa un árbol en un interior? Pues es eso, es una invitación a la reflexión. Llevado bueno, pues a los tiempos actuales, a la actualidad, ¿no? Bueno, pues viendo cómo está el panorama pues del mundo, pues no sé, es una reflexión también acerca de la búsqueda de la esperanza, porque creo que la hemos perdido un poco y debemos seguir trabajando para poder conseguirla. No sé, es un homenaje a través de la pintura en busca de esa esperanza perdida. Y yo creo que poco más les puedo ofrecer. Darles las gracias, que disfruten tanto como yo he disfrutado con esta exposición, preparándola, colgándola, y bueno, pues que se diviertan, que lo pasen bien y que les guste. Bueno, buenas tardes. Se ha roto el protocolo porque, señora alcaldesa, la alcaldesa es ella, hasta el lunes creo, además se lo pregunté hace 7 días, digo, ¿hasta cuándo te dejé? Porque no sabía cuándo iba a volver, y siempre cierra el acto la alcaldesa en este caso, que yo le agradezco la deferencia de que a un alcalde en diferido, que diría alguien, y en vacaciones, le haya permitido cerrar. Amigos, compañeros, valdepeñeras y valdepeñeros, alcalde de Valdepeñas, Salvador, querido Miguel. Bueno, vamos a ver, claro, Miguel me mandó un WhatsApp, estaba pasando además unos días en casa de otro pintor, de J. Morgan, en Huelva, y me dice que a nadie se le invitaba a su casa, pero que bueno, que me ponía en comunicación este tema, ¿no? Y bueno, como ya he vuelto, pues estoy aquí más como amigo. Ha dicho la señora alcaldesa que tiene Miguel la fortuna de hacerla coincidir con la exposición internacional. Fortuna no, enchufe. Claro. Decía mi madre que quien la verdad dice a Dios alaba, ¿no? En todo caso es un enchufe bienvenido. Porque cuando yo veo la obra de Miguel, que la veo cada tanto a través de algunas infografías que él me manda y cuando hace alguna exposición como la que ha aludido, me voy dando cuenta de su evolución. Y yo me pongo a pensar, ¿restaurar debe ser un trabajo tan lento, tan lento, tan lento? ¿O es que la mitad del tiempo se dedica a pintar, a pintar, a pintar? Porque el sueldo lo pagamos nosotros, pero si además le compramos pintura, pagamos 2 veces el sueldo. Bueno, bromas aparte, que lo son.
Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de haber visto la evolución de Miguel. Miguel yo creo que nació para pintar. Los grandes pintores que en el mundo han sido, ha habido de todo, pero la inmensa mayoría eran pintores de corte, que a fin de cuentas tenían una asignación mensual, igual que ahora un funcionario, y luego se dedicaban a crear el arte dentro de la corte y esporádicamente podían vender algún que otro cuadro, ¿no? Así es que en el devenir de los tiempos la pintura no ha cambiado tanto. Hoy los pintores que quieran vivir solo de la pintura son pocos, y los pocos que son no dejan de ser vasallos de galerías. Pues yo creo que un pintor que además es restaurador y que trabaja en la administración, que permite unos horarios flexibles, es cuando más puede crear con libertad. En más de una ocasión, y no me importa plagiarme, yo he dicho que el soporte de una obra de arte, en este caso de la pintura, da igual que sea sobre tela, sobre cerámica, sobre lienzo, sobre panel, da igual. El espacio de un cuadro es solamente un espacio de luz. Un artista nace cuando sabe tapar la luz, o dicho de otra manera, cuando va quitando luz para ir mostrando lo que la luz tapa, que puede ser una antítesis entre el blanco y el oscuro. Caravaggio eso lo manejó divinamente. Y entonces, en esa medida, yo creo que Miguel ha sabido ir haciéndose amigo de la luz para, sin dañarla, apartar el tul que le tapa aquello que él quiere ver para que nosotros lo podamos contemplar. Y desde las arquitecturas interiores a las grandes obras de viaductos, a lo que vamos a ver hoy, que estoy hablando de lo que no sé porque no lo he visto, pues desde luego este pintor ha evolucionado y sin lugar a duda es un artista. Así es que en la medida que puedan, como acabamos de salir de una pandemia, como me he enterado hoy, no es mi caso, como estoy haciendo una casa y voy a pedir un crédito, pero parece ser que hay mucho ahorro, debe ser de esto, pues inviertan ustedes un poco en pintura de Miguel, que va a ser una manera maravillosa de hacerse un regalo y hacer un regalo a la creatividad. Que disfruten esta exposición. Muchas gracias, Miguel, por tu trabajo en la Administración, que lo haces estupendamente. Muchas gracias a todos los que lo habéis acompañado, porque esto sin espectadores no deja de ser un ejercicio de soledad, y en ese sentido vamos a disfrutar la exposición, que es a lo que hemos venido.